Bueno, vamos a esperar un momentito porque los abogados de la Procuración están esperando que les quieren agregar. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Bueno. Bueno. Voy a sacar esto de acá y listo. Bueno, declaro abierto el acto para recibir la audiencia pública fijada en la causa 9066/2012, iniciada por la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se solicita se declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de la disposición número 40 del año 2012 de la Dirección General de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, dependiente del Ministerio de Modernización, y de los decretos 660/11 y 122/12 que se apoyan en aquella disposición, en los términos del artículo 113, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Argumenta que la norma impugnada conculca el derecho humano fundamental de libertad sindical y el derecho de reunión garantizado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22, por la reforma de 1994 y garantizado además por la Ley de Asociaciones Profesionales número 23.551. Se encuentran presentes en la sala la parte actora, CTA, representada por su letrado apoderado, el doctor Héctor Omar García. Por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comparece el Procurador General Adjunto, doctor Fabián Horacio Zampone, su apoderado, doctor Rubén A. Luna, y el doctor Carlos Alberto Lelio, por el Ministerio de Modernización. Y por último, por la Fiscalía General, el señor fiscal adjunto, doctor Luis Sebasco. ¿El amicus está presente? Bueno, como amicus del tribunal, amicus curiae, se presentó la Asociación Civil Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, representado por el doctor Diego Ramón Morales, apoderado y director de litigios y defensa legal. En primer lugar, hará uso de la palabra el asistente oficioso, quien tendrá 10 minutos para su exposición. Luego tendrán la palabra para dar sus argumentos las partes y el Ministerio Público Fiscal durante 15 minutos. Antes de escuchar a los expositores, quiero saber si tienen prueba documental alguna para acompañar el expediente. No tenemos. ¿Sí? ¿De qué prueba se trata? ¿De qué elementos se trata? Se los escuchamos. Sí, tenemos alguna documentación para acompañar que se refiere a negociaciones que estamos haciendo con ATE respecto de la reglamentación de asambleas. En su momento, yo fui citado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura me solicitó suspendiera la resolución 40 y tratara de ver si se podía negociar una reglamentación de común acuerdo. Atento a ello, esa suspensión me la pedían por 10 días. Yo inmediatamente suspendí por disposición 49, no por 10 días, sino sine die hasta tanto termináramos la negociación. Esa negociación está en curso con todos los gremios y justamente como hecho nuevo con ATE, el día 31 de octubre hicimos una reunión
y en esa reunión las partes ratifican lo manifestado oportunamente respecto a que la negociación colectiva en el ámbito adecuado para el tratamiento de esta temática, coincidiendo en la necesidad de que la disposición 40, que se encuentra suspendida por la disposición, continúe suspendida. Y en el punto 4 dice: los representantes de ATE manifiestan que si bien en principio no pareciera existir impedimento alguno para la firma del mecanismo propuesto y a los efectos de dar respuesta formal al tema, someterá el mismo a la consulta con los cuerpos orgánicos. Es decir, que estamos en plena negociación. Sí. Entonces, esta es la documentación que quiero acompañar. Además, como que ATE está en la práctica cumpliendo con... ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿qué está es lo cumpliendo? Sí. Prueba hasta que el 31 de octubre bueno, también nos pidieron una asamblea por escrito, permiso para una asamblea, el cual le ha sido dado. Es decir, que también lo quiero acompañar, como si no estamos negociando. Sí, usted está denunciando eso, pero ¿quiere pedir algo en concreto con respecto a eso? Y sí, está hablando de la resolución 40. No, ya sé, pero ¿usted qué quiere pedir? A ver, concretando, ¿usted qué quiere pedir? ¿La suspensión de la audiencia? Claro. Para saber, para que la parte actora pueda pedirse. Y una alternativa sería esa, justamente estamos negociando sobre la reglamentación de una disposición suspendida. Me parece que debería estarse a las resultas de esa negociación. Y por otro lado, también quiero acompañar que hay un juicio interpuesto por ATE que también está suspendido a la resulta de la negociación, donde ATE pide en la Nación, en un tribunal laboral nacional, la nulidad de la disposición 40. Sí. Ese juicio también está suspendido a los efectos de la negociación que estamos haciendo. Bueno, si me acompaña la documentación, y le doy traslado a las partes, a la parte actora y al fiscal a ver qué es lo que opinan al respecto, ¿no? El pedido de una asamblea para hoy, y este es el juicio laboral. Algunos de esos elementos creo que ya existen en el... Ninguno de esos existe, no tengo. Bueno, de cualquier manera, ponésemos a disposición de la parte actora. Gracias. Si no hace falta, perdón, ¿puedo? Sí, cómo no, doctor. No hace falta que nos proporcione una copia, tenemos esta documentación, la conocemos. Quisiera hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, que ATE no integra la central que promueve esta acción. ATE está en otro nucleamiento sindical. El micrófono me parece que no está abierto, ¿no? Sí, está, quizás estoy hablando bajo o muy lejos. Sí. A ver. ATE integra otro nucleamiento diferente de la central de los trabajadores argentinos, aunque comparte la denominación hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva un litigio que por el momento ha salido favorable a esta CTA. Sí. Por lo tanto, entendemos que es res inter alios, que no afecta el desarrollo, el trámite de estas actuaciones. En segundo lugar, cabría observar que desde nuestra perspectiva, la Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, así como no tiene facultad para dictar la norma, tampoco la tiene para suspenderla. En todo caso, sería pertinente que la hubiera revocado por contrario imperio. ¿Cómo? ¿La hubiera revocado? Por contrario imperio, quiero decir, bueno, o espontáneamente, y que esto sí, que entiendo que esta negociación está siendo llevada a cabo solamente con ATE, no con los demás gremios que tienen representación en el ámbito de la ciudad, quedarían solamente resguardados por esta acción de inconstitucionalidad, declarativa de inconstitucionalidad que está interponiendo la CTA, como por ejemplo los docentes y otras organizaciones. Le voy a conferir la palabra al fiscal a ver qué es lo que piensa. Sí, en realidad, señora juez, el objeto de este proceso es la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no está vigente, que está suspendida.
De hecho, el mismo organismo que la dictó la suspendió, si bien la parte actora dice por contrario imperio, en definitiva a los efectos es lo mismo. Carece de vigencia porque el hecho de suspenderla, de no ponerla en vigencia, es lo mismo, es una norma de carácter administrativo que el mismo organismo que la dictó la suspendió. Me parece que en este contexto, y así planteada la cuestión, no hay un agravio actual que justifique avanzar en este proceso. Básicamente, y a estos fines puramente objetivos, es indiferente con quién se estén haciendo las negociaciones. Lo cierto es que la norma cuya constitucionalidad se ataca es una norma no vigente, y mientras no esté vigente me parece que no le puede causar perjuicio a nadie. De resultas de esa negociación puede surgir que la norma se deje sin efecto, se modifique y toda esta cuestión se torne abstracta. Por eso me parece razonable, cuanto menos, suspender el curso de este proceso hasta tanto esa negociación se defina o por un plazo determinado para ver qué ocurre con esa negociación. Avanzar en esto, en este contexto, me parece que no tiene mayor sentido. Yo creo que vamos a tener que sentarnos para resolver. Bueno, vamos a hacer un cuarto intermedio y vamos a resolver. Hola. Bueno, el secretario del tribunal va a proceder a leer la resolución. La decisión es tomada por unanimidad. En atención a la acción interpuesta y que la norma impugnada solo está suspendida en sus efectos, en este estado del proceso no ha lugar a la solicitud de suspensión del mismo y que prosiga la audiencia. Agréguese la documental acompañada. Ahora, señora juez, perdóneme, señora presidente. De la documentación acompañada también surge que esta misma... Doctor, se cerró el debate. No, pero es Acá otra no cuestión. hay réplica. Es otra cuestión distinta que quería introducir. Si puedo, si no, no importa. Porque se puede argumentar en el momento que le conceda la Sí, palabra. pero no es una argumentación, era otra cuestión. No sé. Pero si se puede, A ¿no? ver, escuchamos, a ver qué... Porque en lo que a mí respecta aparece como un hecho nuevo esta cuestión de que la documentación acompañada surge que la nulidad de la misma norma se está discutiendo en la Justicia Nacional, lo cual me genera la posibilidad de que es una cuestión de litispendencia. Los doctores están incorporados Bien, al proceso. listo, correcto. Bueno, tiene la palabra el doctor Diego Ramón Morales. Bueno, muchísimas gracias. A ver, el amicus ya está presentado en el expediente. El amicus ya está presentado en el expediente, entonces no voy a reiterar algunos de los argumentos allí expuestos. Me voy a concentrar en tres líneas que me parecen interesantes para presentar ante el tribunal y que puedan tomar una decisión en este importante caso, ¿no? Que por cierto se refiere a una cuestión central de la libertad sindical que tiene que ver no ya con la organización de la estructura sindical en sí, sino con el reconocimiento de las actividades que pueden desarrollar las organizaciones sindicales. Y en ese sentido, un primer punto tiene que ver con una descripción normativa, es decir, un aspecto acerca de cuál es la regulación normativa en materia de libertad sindical y en concreto el derecho de las asociaciones a desarrollar sus acciones o sus planes de actividades. Una segunda cuestión que tiene que ver con algo que el tribunal ya viene desarrollando hace muchos años, que es el principio interpretativo o cuáles serían los principios de interpretación aplicables a la resolución de este caso, y un tercer punto que tiene que ver con los efectos de esta norma, ¿no? ¿Cuál es la interpretación literal que aparece de la norma y cuál podría ser la incompatibilidad con las normas que mencionaré al principio? Entonces, someramente, uno puede identificar
dentro de la Constitución argentina, en el artículo 14 bis, una cuestión muy concreta que asegura la actividad de los gremios, ¿no? Por ejemplo, está reconocido el derecho a concretar convenios colectivos, está reconocido el derecho a desarrollar una huelga. Esos aspectos necesariamente se vinculan con la existencia de una libertad para el desarrollo y la discusión y la concreción de un vínculo informativo entre los trabajadores y los dirigentes sindicales. Y en concreto, las audiencias, las reuniones en el lugar de trabajo aseguran esto, ¿no? Aseguran la posibilidad o la existencia del vínculo informativo para poder plantear o discutir las acciones sindicales. Y me parece que esto es clave para tener en cuenta a la hora de pensar la solución de este caso. Si vamos al ámbito internacional o a los tratados o pactos incorporados en la Constitución argentina con jerarquía constitucional, tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos refieren expresamente a la libertad sindical o al derecho a la asociación sindical para perseguir o para proteger los fines sociales y económicos de los trabajadores. La Convención Americana no llega a identificar un derecho autónomo a la asociación sindical, pero sí identifica un derecho autónomo a la asociación, ¿no? A la libertad de asociación. Y en un caso bastante reciente, el año 2009, ILCA TESE contra Perú establece de manera concreta que el derecho de asociación reconocido en la Convención Americana también alcanza al derecho de asociación sindical, es decir, a partir de un fallo que interpreta el artículo 16 de la Convención Americana podemos encontrar una identificación del derecho a la libertad sindical en particular. Y en ese caso ahí la Corte Interamericana también refiere que las asociaciones sindicales tienen una amplia libertad para definir cuáles son sus acciones, cómo van a desarrollar o pensar sus estrategias, ¿no? Y nuevamente en ese aspecto las reuniones o las asambleas en el espacio de trabajo son lugares relevantes, agrego yo, en el marco de este caso, ¿no? El protocolo de San Salvador viene a suplementar aquella ausencia que aparece en la Convención Americana, el protocolo de San Salvador de la Convención Americana, que reconoce de manera específica derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, me parece importante tener estas referencias que ayudan o que colaboran a la resolución del caso. Y en particular, hay dos reenvíos que hacen dos normas que están incorporadas en el artículo 75, inciso 22. El artículo 8 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 22 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos reenvían la interpretación ajustada que se puede hacer de la libertad sindical a los convenios de la OIT. De hecho, la Corte Suprema, a partir del 2008, en el caso ATE, empieza a decir o señala que esos convenios de manera indirecta están también incorporados con jerarquía constitucional y en particular estos tratados citan al convenio 87 de la OIT, ¿no? Y allí nuevamente la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 87 habla de la importancia de la libertad sindical y en particular el derecho que tienen las asociaciones sindicales de desarrollar, planificar sus acciones o sus actividades, ¿no? Y me parece importante. Y aquí me parece importante también señalar una referencia al convenio 151 de la OIT que está planteado en la disposición 40, que es objeto del planteo constitucional o de inconstitucionalidad que se está discutiendo en este estrado, ¿no? Y ahí ese convenio refiere a las facilidades que tienen los representantes de asociaciones sindicales o de gremios en los espacios de trabajo y en particular en los espacios de trabajo de la administración pública. Pero habla de facilidades, no está hablando de cuál es la regulación posible de las asambleas de trabajo, ¿no? Que es un aspecto esencial de cualquier actividad sindical, sino que está hablando de otras cuestiones como por ejemplo la asignación de un espacio dentro del establecimiento público, la posibilidad de definición de horas laborables por parte de los representantes sindicales, y allí podemos encontrar una definición en el artículo 6
que incluso si aceptáramos que las asambleas de los trabajadores fuesen consideradas parte de esas facilidades que deben otorgar los estados, en particular la administración pública, a las asociaciones de trabajadores, vamos a encontrar una referencia en el 6.1 que habla de el derecho de las asociaciones a contar con respuestas concretas sobre las facilidades por parte del Estado, es decir, estos ejemplos que mencioné hace unos minutos. En el inciso 6.2 o en el inciso segundo de ese artículo 6, lo que vamos a encontrar es que esas facilidades no deben afectar los servicios públicos o estas referencias que están de manera expresa citadas en la disposición 40. Pero el inciso tercero de ese artículo 6 dice, ojo, la definición de las facilidades se debe dar de acuerdo al artículo 7 del mismo convenio 151. Y cuando uno lee el artículo 7 de ese mismo convenio, dice que las facilidades están definidas por la ley. O en todo caso, si no aparecen en la ley, de ser necesario, se tienen que llegar a acuerdos o convenios con las asociaciones sindicales para definir cuáles son esas facilidades. Así que si incluso tomásemos el 151 y hiciéramos un esfuerzo que para el CELS no es correcto, de asumir que las asambleas son facilidades que debe dar el Estado o la administración pública para el desarrollo de la actividad sindical, lo cierto es que la disposición 40 no es una de las formas que habilita el convenio 151. Digo, el convenio 151, como dije, habla de una ley de fondo, la legislación de fondo, que ahora vamos a explicar en breves segundos qué significa la legislación de fondo para el sistema argentino, pero remite a la necesidad de formalizar convenios entre el Estado y las asociaciones sindicales. Entonces, me parece importante, sí, ahora mencionar la legislación de fondo. El derecho a las asambleas sindicales está reconocido en la Ley 23.551. En el artículo 23, inciso sexto, hay una definición expresa acerca de, inciso E, hay una definición expresa acerca de la importancia de las asambleas sindicales, y la Corte Suprema, en el caso ATE con Entre Ríos, definió que la legislación de fondo en materia laboral, dentro de la legislación de fondo en materia laboral, está incluida la Ley 23.551. Por lo tanto, la disposición 40 está afectando una norma de carácter federal que se debe aplicar de manera uniforme en todo el país. De hecho, la Corte declaró inconstitucional una norma de Entre Ríos que afectaba la organización interna de un sindicato. En este caso está afectando las actividades de un sindicato, así que me parece importante. Y solo para mencionar el segundo punto, el criterio interpretativo que ya ha utilizado la Corte Suprema, por ejemplo, es para resolver este caso debiera utilizarse la idea de el trabajador como sujeto de protección preferencial. Vaya redondeando, doctor, sí, sujeto de protección preferencial, y también el principio pro homine o el principio de no regresividad, ¿no? Donde el Estado tiene que dar justificaciones o razones más fuertes para establecer una limitación al derecho a las asambleas. Y en tercer lugar, como adelanté, me parece importante mencionar que la resolución 40 en el artículo 4, cuando pide una autorización previa, y en el inciso segundo, cuando dice que la administración va a evaluar las posibilidades del desarrollo de esa asamblea, está estableciendo un límite, está estableciendo una posibilidad de negar esa asamblea, y en el artículo tercero también agrega, o en el inciso tercero del artículo 4 también agrega la cuestión de que no van a poder participar personas que no desarrollan actividades dentro de esa dependencia, y no se sabe cuál es la idea de la actividad sindical que han definido los propios trabajadores. Entonces esta es una intervención sobre aspectos internos de la organización sindical. Muchísimas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el doctor García. Muchas gracias. Señoras miembros y señores miembros del Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la extensa serie de preceptos de jerarquía superlativa con las cuales se confronta la disposición número 40/12 de la Dirección General de Estructuras de Gobierno
y Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría sintetizarse, en honor a la brevedad, en una única norma, en un único precepto: el artículo 31 de la Constitución Nacional. En primer lugar, en cuanto este precepto superior expresa que la Constitución, las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso de la Nación y los tratados son la ley suprema de la Nación. Y luego, en cuanto señala que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Es por todos conocido que el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, atribuye al Congreso la facultad de dictar la legislación del trabajo y que este órgano aprobó en 1988 la Ley 23.551 de asociaciones profesionales de trabajadores. Queda claro entonces, a mi entender, que ninguna provincia, ni tampoco la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra autorizada por el ordenamiento constitucional federal a legislar válidamente en esta materia y que sus órganos de gobierno deben limitarse a respetar el contenido de la citada ley nacional. En este sentido, el artículo 10 de la Constitución de la Ciudad subraya la vigencia de todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales. Y agrega que tales normas, al igual que la propia Constitución local, se interpretan de buena fe y que los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación, y ésta, a su vez, no puede cercenada. Como es de conocimiento de vuestra excelencia, la citada Ley 23.551 contiene diversos dispositivos destinados a garantizar el ejercicio de los derechos de libertad sindical. Baste citar como ejemplo el artículo 1, que expresa que la libertad sindical está garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. En lo que respecta al plano individual de este derecho fundamental, el artículo 4 de la Ley 23.551 asegura a los trabajadores, entre otros derechos, el de reunirse y desarrollar actividades sindicales. En el aspecto estrictamente colectivo del derecho fundamental en cuestión, el artículo 5, inciso D, autoriza a los sindicatos a formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. Luego, el artículo 6 del citado régimen especial enfatiza que los poderes públicos y especialmente la autoridad administrativa del trabajo, los empleadores y toda persona física o jurídica deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales más allá de lo establecido en la legislación vigente. Y el artículo 23, inciso E, del mismo ordenamiento especial, que confiere expresamente a las organizaciones de trabajadores el derecho de realizar reuniones y asambleas sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, estos preceptos superiores y las normas constitucionales anteriormente citadas fueron abiertamente soslayados por la Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, cuando se permitió dictar la disposición número 40/12 con la pretensión de reglamentar el ejercicio del derecho de convocatoria y celebración de asambleas sindicales en el ámbito público de la ciudad, en desafiante insubordinación al orden constitucional. Vuelvo sobre el artículo 23, inciso E, de la Ley de Asociaciones Sindicales, para remarcar que no se limita a señalar la innecesidad de contar con autorización del Estado ni del empleador para la celebración de asambleas en el lugar de trabajo. Lo que hace en dicha norma el legislador nacional no es otra cosa que plasmar una garantía al ejercicio de este derecho imprescindible para la materialización de la democracia sindical.
con trascendencia simétrica a la que tiene el derecho de reunión para el sistema democrático en general. Aún esta garantía funciona aún contra las voluntades del Estado y del empleador, que la ley torna explícitamente irrelevantes. La ley neutraliza la voluntad de estos sujetos con la finalidad de prevenir o, en su caso, invalidar actos o medidas como precisamente la resolución que se cuestiona en esta causa. Es decir, contra lo que los órganos de control de normas de la Organización Internacional del Trabajo denominan actos de injerencia en el funcionamiento de las asociaciones sindicales, violatorios, por tanto, del artículo 3 del convenio número 87, norma internacional, a la cual la doctrina laboralista mayoritaria, ampliamente mayoritaria, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Asociación de Trabajadores del Estado, y de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en los autos Ferulano, le han reconocido jerarquía constitucional por encontrarse integrada a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Respectivamente, artículos 22, numeral 3 y 8, numeral 3. Dicho artículo tercero, al que hice referencia el convenio 87 de la OIT, garantiza en su primer apartado, entre otros derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, el de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de organizar sus actividades y el de formular su programa de acción. El apartado segundo del mismo artículo constituye una cláusula de salvaguarda según la cual las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Viene al caso recordar aquí que el artículo 43 del Ordenamiento Supremo de la Ciudad Autónoma, luego de hacerse eco del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al reiterar que protege al trabajo en todas sus formas, asegura al trabajador los derechos establecidos en la Constitución Nacional, ateniéndose a los convenios ratificados y señalando que tiene en consideración las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En tanto derecho fundamental garantizado por la Constitución Nacional, el ejercicio de la libertad sindical solo puede ser reglamentado por las leyes dictadas por el Congreso de conformidad con los que expresan los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional. Del mismo modo, el Pacto Internacional, por citar una de las tantas normas internacionales de jerarquía constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 4 que las limitaciones a los derechos garantizados por el propio pacto podrán ser únicamente determinadas por ley. A su vez, el artículo 8 del mismo tratado precisa en torno al derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos que no podrán imponerse otras limitaciones que las que prescribe la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática. Por tanto, entiendo que resulta inadmisible que una disposición emanada de un órgano administrativo, como es la número 40/12 de la Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, pueda válidamente reglamentar, y menos aún restringiéndolo, el ejercicio de los derechos de reunión y de asamblea, cuya reglamentación se encuentra constitucionalmente reservada al legislador nacional y también constitucionalmente condicionada al principio de razonabilidad que impone la compatibilización del contenido de la norma reglamentaria con la letra y el espíritu de las cláusulas plasmadas en el ordenamiento superior. En ello coincide la jurisprudencia internacional que, según ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe servir de guía para la interpretación y aplicación de los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino en las condiciones de su vigencia, artículo 75, inciso 22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el leading case internacional Baena con Panamá, consideró de relieve aclarar que la referencia a las leyes contenida por los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, número 16, que garantiza la libertad de asociación, y número 30, que se refiere a las restricciones permitidas a las legislaciones de los países firmantes de la Convención, no puede ser utilizada ni interpretada como sinónimo de cualquier norma jurídica.
pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del orden político, sin otra limitación formal que la de conseguir tales restricciones a través de imposiciones de carácter general. Por último, a este respecto, merece recordarse que el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad expresa muy claramente que el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo, pues bien, no otra cosa comporta en los hechos la disposición número 40/12 de la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales. Los defectos invalidantes de la disposición número 40/12 se observan en la práctica totalidad de su parte dispositiva, los 4 primeros artículos sobre un total de 5, el último de forma, y asimismo en su motivación. El artículo primero requiere, contradiciendo frontalmente lo que expresa el artículo 23, inciso E, de la Ley 23.551, autorización previa para la celebración de asambleas que debe ser solicitada a la autoridad gubernamental con 72 horas de anticipación por delegados con mandato vigente de organizaciones sindicales reconocidas. Pero el cumplimiento de tal requisito, aún así, no asegura la obtención de la autorización por parte del ente administrativo, por cuanto los artículos 2 y 3 de la misma disposición prevén que la autoridad deba evaluar la posibilidad de disponer de un espacio físico para la celebración de la asamblea y, a su vez, la conveniencia de realizar la asamblea fuera del horario de trabajo, lo cual implicaría lisa y llanamente la frustración del acto. Finalmente, el artículo 4 pretende restringir el ejercicio del derecho individual de los trabajadores a participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, establecido en el artículo 4, inciso E, de la Ley 23.551, al que hiciera referencia con anterioridad. La norma pretende encontrar justificación en la necesidad de evitar que el desarrollo de la asamblea entorpezca el normal funcionamiento de las tareas en las dependencias o perjudique el funcionamiento eficaz de la administración o servicio. Si la acción sindical, merece aclararse que si la acción sindical impide el cumplimiento de las tareas o causa perjuicio al funcionamiento de la administración, no se trata entonces de una asamblea, sino de una medida de conflicto, para la cual el Estado empleador tiene a su alcance otros medios de respuesta, como por ejemplo solicitar la apertura del procedimiento de conciliación obligatoria, con eventual intervención de la Comisión de Garantías, sin necesidad de impedir u obstaculizar la celebración del acto democrático por excelencia en la vida intrasindical, como es la reunión de los trabajadores en asamblea. Por otra parte, los considerandos de la norma pretextan ampararse en las normas y en la doctrina, gracias, voy concluyendo, en la doctrina casuística del Comité de Libertad Sindical, a través de citas extrapoladas que en rigor versan sobre el condicionamiento de las denominadas facilidades a las que ya hizo referencia el amigo del tribunal, que se otorgan a los representantes sindicales para permitir el desempeño de su función y surgen fundamentalmente de la micronegociación o diálogo entre estos representantes y el empleador en el ámbito de trabajo, no de una norma de carácter general, de una norma que pretenda reglamentar el ejercicio del derecho, ni siquiera de las facilidades, mucho menos de derechos fundamentales como es la reunión en asamblea de los trabajadores, que es el órgano deliberativo máximo de las asociaciones sindicales. Es decir, que los párrafos de la doctrina del comité no refieren al desarrollo de la asamblea ni actividades que hacen al funcionamiento de las organizaciones sindicales. Lo que aquí señalo concuerda plenamente con el convenio 151, al que no voy a referirme porque ya lo hizo el amigo del tribunal. Basta con señalar un precepto que inequívocamente establece el artículo 5 de este convenio, que las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración. En cambio, los considerandos del acto administrativo en cuestión omiten, entre otros párrafos sobresalientes de la doctrina del Comité de Libertad Sindical, aquel que expresa categóricamente que la política de todo gobierno debería tener como objetivo el cumplimiento de los derechos humanos. Por último, en conclusión, queda claro, a mi entender, que la disposición número 40/12 de la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales
en cuanto pretende reglamentar y restringir el derecho de reunión y celebración de asambleas sindicales, resulta notoriamente inválida. En primer lugar, por no haber sido dictada por un órgano competente de acuerdo con los términos de los artículos 14, 28 y 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Luego, porque su íntegro contenido, desde el artículo 1 al 4, no respeta los mandatos derivados de los artículos 14, 14 bis, 28, 31 y 75, apartados 12 y 22 de la Constitución Nacional, así como los artículos 2, 3 y 8, numeral 2 del convenio número 87, los artículos 10, 43 y 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni los artículos 1, 6, 23 y concordantes de la Ley 23.551, entre otras normas con valor de ley suprema respecto de los órganos de gobierno de la ciudad. Por lo tanto, merece que vuestra excelencia, y así lo solicito, declare su inconstitucionalidad y consecuentemente su pérdida de vigencia en los términos del artículo 113, apartado 2 del Estatuto Supremo de la Ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, tiene la palabra el gobierno de la ciudad. En primer lugar, quiero explicarle al excelentísimo tribunal las razones que me llevaron a tener que redactar esta disposición. En una oportunidad estaba en una reunión social y de pronto me increpa una señora viuda, alrededor de 70 años, diciéndome que había concurrido al Banco Ciudad y frente a las cajas estaban tapadas por gente y una persona le dice, mire, tiene que esperar una hora hasta que terminemos la asamblea. Eran las 2 de la tarde, obviamente la mujer no pudo cobrar su pensión. En otra oportunidad voy al Instituto de Rehabilitación de la ciudad, en el Bajo Belgrano, y se estaba haciendo una asamblea a 10 metros de la terapia intensiva. Y la directora del instituto, que sale desesperada, estaban con bombos, incluso con carteles de personal que no pertenecía al IREP, y les pide por favor que si se pueden retirar una cuadra, lo suficiente como para no arriesgar la vida de los pacientes. Después escuché de varios trabajadores preguntando por qué a una asamblea se va con bombos, y me decían, y bueno, porque así algunos pueden ir y otros no. Frente a eso y otras situaciones, entonces empecé a indagar sobre el tema, que la verdad confieso que ni siquiera se me había ocurrido. Y me encuentro con un fallo de la provincia de Córdoba donde admite la reglamentación de las asambleas. Recurro a la OIT y encuentro en la OIT una serie de dictámenes sobre la provincia de Córdoba, sobre la provincia de Mendoza, sobre la provincia de Tierra del Fuego, donde sobre decretos reglamentarios de asamblea, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego, el comité dice, deberá concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas, y que la concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio del interesado. Entonces, a partir de allí, nosotros lo que quisimos fue armonizar el derecho que tienen los trabajadores a expresarse libremente con el derecho que tienen los ciudadanos a poder ejercer sus derechos. Yo como funcionario obviamente debo velar por el ciudadano, no le puedo explicar al ciudadano. Y esa noche, pasé un papelón porque realmente se le plegó a esa señora todas las personas criticando cómo los funcionarios permitían semejante cosa. Sobre ese origen fue que nosotros lo único que hicimos es hacer una reglamentación lo más light posible,
fundamentalmente reglamentando en horarios de trabajo, donde hay ciudadanos que ingresan y no son atendidos. Entonces, darle las facilidades de que las asambleas se puedan hacer en lugares donde se puedan expresar libremente los trabajadores, pueden ser en los patios traseros, en los jardines, en los comedores, es decir, en cualquier lugar, pero que no se afecte al público y que no se transforme la asamblea, que es un legítimo derecho que tienen los trabajadores a expresarse libremente, con medidas de fuerza, porque lo otro es hablar de medidas de fuerza. Muchísimas de las cosas que oí se refieren a la libertad sindical y acá de ningún modo se quiere atacar la libertad sindical, sino al contrario, facilitarle lugares donde se puedan expresar libremente, pero al mismo tiempo armonizar el derecho de los ciudadanos. Y vuelvo a insistir que he acompañado al tribunal, que cuando terminamos de hacer la primera citación la tuve de la legislatura, y allí los legisladores me pidieron suspender la disposición para tratar de negociar con los gremios. A lo que accedimos a suspender una reglamentación como la 40 que está suspendida hace 2 años y que venimos negociando con todos los gremios, no solamente con ATE, con el que diría que es el que más hemos avanzado, porque también estamos negociando con SUTECBA y también estamos negociando con UPCN. Y UPCN y SUTECBA han dicho que no tienen ningún inconveniente, pero que primero firme ATE, que fue el que planteó la situación y es por eso que estamos. Y ATE, en el acta que hemos acompañado, está diciendo, porque, ojo, sobre la disposición 40 hemos formulado una nueva propuesta que incluso disminuye las 72 horas que hablaba el doctor y que además prevé que en casos de urgencia basta una llamada telefónica para que nos pongamos inmediatamente a ver un lugar adecuado para que se puedan expresar libremente. Y a esa modificación, ATE nos ha dicho en principio que está de acuerdo, lo dice en el acta, por eso le he acompañado, y lo único que me pide es tiempo para someterla a los cuerpos orgánicos. Es decir, que estamos discutiendo sobre algo que está suspendido hace 2 años y que estamos en negociaciones para formularla porque tenemos toda la intención de llegar a un acuerdo, pero necesariamente también tenemos... La libertad sindical no implica agredir al ciudadano. No, en ningún lugar está escrito eso. Y es nuestro deber como funcionarios tratar de armonizar el derecho del ciudadano con el derecho de los trabajadores. Nada más que eso. ¿Ustedes quieren agregar algo, doctores? ¿No? Doctor Filósofo. Sí, gracias. En primer lugar, con remisión al escrito oportunamente presentado, contestando la vista que se diera al Ministerio Público, quiero señalar que nosotros no encontramos que exista una situación de colisión normativa entre lo establecido por la reglamentación nacional, específicamente por la Ley 23.551 y la Resolución 40/12, que aquí se está cuestionando. No existe ningún tipo de colisión normativa, en primer lugar porque el artículo 44 de la ley dice concretamente que se debe facilitar, dice, los empleadores estarán obligados a facilitar un lugar para el desarrollo de las tareas de los delegados del personal en la medida en que, habida cuenta de la cantidad de trabajadores ocupados y la modalidad de la prestación de los servicios, las características del establecimiento lo tornen necesario. Lo que hace, en definitiva, la Resolución 40, que no voy a cansar con la lectura, porque todos la conocemos, es establecer algunas pautas, porque la ley, al decir en la medida que sea necesario, etcétera, está claramente señalando algo que es obvio en nuestro sistema constitucional. No existen derechos absolutos, sino conforme las reglamentaciones pertinentes, artículo 28 de la Constitución, y en este caso no existe un derecho a utilizar discrecionalmente las instalaciones, sean públicas o privadas, a los fines de la Asamblea. No es una restricción al derecho a la Asamblea o al derecho a deliberar de los trabajadores
el hecho de tener que hacerlo en un lugar determinado, en la medida que en la práctica y en el caso concreto ese lugar determinado constituya una restricción, pero que la reglamentación establezca a los fines del uso de lugares públicos, y esto me voy a detener a aclararlo, no significa de ninguna manera en sí mismo una restricción. De hecho, debemos recordar lo siguiente. Los trabajadores tienen derecho a reunirse en asamblea y a deliberar, sean trabajadores del ámbito público o del ámbito privado. En esto no hay distinción. No tienen más derechos los trabajadores del ámbito público que los del privado, ni viceversa. Pero el Estado tiene sí responsabilidad sobre las funciones públicas que le son encomendadas en cuanto Estado, en cuanto representantes de los ciudadanos. Y en esta responsabilidad que tiene el Estado debe operar preservando los derechos que puedan entrar en colisión. Las funciones de los entes públicos, como pueden ser los hospitales o como puede ser el caso que mencionó el representante del gobierno en cuanto a un banco, etcétera, son funciones que le son propias, que deben ser preservadas y que hacen también a los derechos del resto de los ciudadanos. Por lo tanto, en el marco de que los derechos de uno empiezan donde terminan los del otro y que no hay en el contexto en el que estamos hablando de derechos absolutos, porque la verdad que más allá de los que hacen a la vida y la dignidad de la persona, carácter individual, no me imagino otros derechos absolutos, puntualmente, en este caso concreto, estamos hablando de situaciones que pueden generar colisión con otros derechos de otros ciudadanos porque se está ejerciendo esta facultad de deliberar en ámbitos públicos. Desde esta perspectiva, y por cuanto la ley nacional deja claramente abierta la decisión del ámbito donde, porque dice deberá dar un lugar, pero no dice deberá dar cualquier lugar o al que al deliberador se le ocurra, sino el lugar que resulte adecuado, deja abierta la posibilidad de que en el ámbito local se reglamente esta cuestión. El modo en que ha sido reglamentado por la Resolución 40 no parece de ninguna manera que limite o cercene los derechos sindicales. Es verdad que acá se ha hecho referencia a la libertad sindical, me parece que no está de ninguna manera cuestionada la libertad sindical, sino que lo que se está cuestionando es si cabe o no la posibilidad de que el gobierno de la ciudad reglamente el modo en que las asambleas deberán realizarse en los ámbitos propios de la administración pública. Y en este contexto me parece que acá esto no pone en crisis la libertad sindical de manera genérica de ninguna manera. Que se deba dar aviso, me parece razonable que se deba dar aviso porque, en definitiva, para que se pueda preparar y adecuar el lugar en el que se va a realizar la asamblea. Acá no dice que se deba dar aviso para ver si se va a permitir o no. En ningún momento la reglamentación dice que el aviso tiene esa finalidad y tampoco se ha invocado esa finalidad. Sencillamente dar aviso, esto es lo mismo que cuando el Código Contravencional establece que a los fines de cortar una calle hay que dar aviso. Pero hay que dar aviso porque hay una cuestión de resguardo de otros derechos de los cuales el Estado, para permitir o ante la situación del corte, deberá ocuparse de ver cómo se resguardan. Y en este caso estamos en situaciones similares. Entonces, el hecho de que digan no podrá haber gente ajena, esto es una cuestión que habrá que evaluar en cada caso concreto, pero tampoco es una limitación a la libertad sindical. De todas maneras, por eso entiendo que en sí y concretamente esta norma, al no entrar en colisión ni restringir más allá de lo que señala la Constitución las libertades sindicales, no parece que pueda afectar. Y por otra parte, el artículo 129 de la Constitución le otorga a la ciudad autonomía, autarquía y facultades propias de legislación y jurisdicción, de manera tal que, como cualquier otra provincia, puede reglamentar este tipo de cuestiones en la medida que, insisto, no impliquen cercenar derechos, y claramente no ha sido explicado aquí cómo han sido cercenados esos derechos. En lo que hace al agravio que la norma pueda causar, voy a reiterar lo que dije hace un rato. Dada la naturaleza de la resolución de la que nos estamos ocupando, el hecho de estar suspendida y de estar en negociaciones nos está indicando
que no existe ningún agravio actual ni inminente. La norma que suspende la resolución es una norma de igual jerarquía que la norma que la dictó. Podría haber dicho suspender o podría haber dicho dejar sin efecto. En definitiva, no cambia, porque aunque esté suspendida en sus efectos, concretamente desde este contexto, en la medida que mientras esté suspendida, esa norma no está vigente, y en la medida que no está vigente, no es idónea para causar ningún tipo de perjuicio. Por lo tanto, desde este punto de vista, tampoco es procedente en este contexto la acción declarativa de inconstitucionalidad. Finalmente, porque también podría hacer referencia al convenio sobre la protección del derecho de sindicación y procedimientos para determinar las condiciones de empleo de la administración pública de la Organización Nacional del Trabajo, convenio número 151 del 27 de junio de 1978. En cuanto a su artículo 2, establece que la concesión de las facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. Si bien aquí se remitió a que, de acuerdo con el artículo 7 de ese convenio, estas cuestiones deberán ser establecidas por ley, yo entiendo que cuando hablamos de derecho internacional y de este tipo de convenios hablamos de ley en sentido amplio. Como señalé puntualmente, la ley nacional reglamenta de alguna manera y lo reglamenta dejando abierto el modo en que se podrá entender que se afecta o no se afecta el servicio público en el artículo 44, y que cuando el gobierno de la ciudad dicta esta resolución lo está haciendo en cuanto responsable de los lugares a los cuales está dirigida su aplicación. De manera tal que acá yo no encuentro que pueda haber ninguna situación de inconstitucionalidad, ni en el decreto 660/11 ni en la resolución 40 del 2012 a la que estamos haciendo referencia. Finalmente, y para acotar el ámbito, estamos hablando de un derecho a reunión en asamblea para deliberar. Y punto. No estamos hablando del derecho a manifestarse ni del derecho a ejercer medidas de fuerza, que tiene que ver con todo lo que aquí se ha señalado de parte del actor y del amicus curia, que se vinculan con la libertad sindical. Realmente que esta reglamentación puede interpretarse como un cercenamiento a la libertad sindical parece claramente una exageración. Y acá quiero hacer una pequeña referencia a un fallo de la Corte que fue muy conocido últimamente, que es el fallo por la Ley de Medios Audiovisuales. Lo que dijo la Corte aquí fue que, en definitiva, lo que hay que interpretar es la ley como está prevista y su colisión específica con el ordenamiento jurídico. Otra cuestión puede provenir por la aplicación que se haga de esta norma. Si en la aplicación de la norma aparece alguna cuestión que realmente pone en crisis la libertad sindical, existen los remedios jurídicos puntuales y específicos para actuar en el caso. Podrá ser por vía de amparo o por la vía que quien se sienta afectado lo entienda. Pero lo que sí me parece claro es que la norma en sí no afecta a la libertad sindical y no contradice ninguna otra norma de jerarquía superior, por lo cual considero que no hay motivo para hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad solicitada. Bueno, el tribunal procederá a dictar sentencia dentro del plazo de 80 días fijado por la ley de procedimientos del tribunal en su artículo 31. El secretario deberá reservar la cinta con la versión fílmica y sonora de la audiencia. Asimismo, dará lectura del acta, la que firmaremos los jueces y las partes. En la Ciudad de Buenos Aires, el día 6 de noviembre de 2013, siendo las 11:30 horas, se constituye el Tribunal Superior de Justicia en la sala de audiencias, con la presencia de su presidente, doctor Luis Lozano, y de los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia S. Ruiz e Inés M. Weinberg, con la finalidad de recibir la audiencia convocada en el expediente número 9066/12, caratulado Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, contra Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Dirige la audiencia la señora jueza de trámite, doctora Ana María Conde.
Comparecen por la parte actora el doctor Héctor Omar García en su carácter de letrado apoderado, por la parte demandada el señor Procurador General Adjunto, doctor Fabián Horacio Zampone, su apoderado el doctor Rubén Argentino Luna y el doctor Carlos Alberto Lelio por el Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad. Por el Ministerio Público Fiscal se encuentra presente el señor Fiscal General Adjunto de la Ciudad, doctor Luis Sebasco. Como amicus curiae presentado en autos comparece el doctor Diego Morales por el Centro de Estudios Legales y Sociales. La jueza Ana María Conde hace una breve reseña de las circunstancias relevantes de la causa e informa a los participantes las reglas bajo las que se desarrollará la audiencia. Hace saber a las partes el tiempo con que contarán para exponer y el orden en el que lo harán. Se indica que las partes y el Ministerio Público Fiscal tendrán un plazo máximo de 15 minutos para su exposición. El CELS, en su calidad de asistente oficioso, tendrá para exponer un plazo máximo de 10 minutos. Tras ello, la doctora Conde consulta a las partes si tienen prueba que agregar al debate. El doctor Lelio, por la demandada, toma la palabra e informa que desea agregar documentación al debate, cuyo contenido detalla en su exposición, y solicita se evalúe la posibilidad de disponer la suspensión del proceso. Del pedido se da traslado a la parte actora, que manifiesta que tiene conocimiento previo de la documental referida por la Procuración y se opone al pedido de suspensión formulado. Luego toma la palabra el representante del Ministerio Público Fiscal y opina que corresponde disponer la suspensión del proceso. Luego de un breve cuarto intermedio, el tribunal, por unanimidad, resuelve. En atención a la acción interpuesta y que la norma impugnada solo está suspendida en sus efectos, en este estado del proceso no ha lugar a la solicitud de suspensión formulada. Prosiga el trámite de la audiencia y agréguese la documental acompañada por la Procuración. La doctora Conde a continuación concede la palabra al doctor Morales por el CELS, luego intervienen el doctor García por la CTA y el doctor Lelio por el Gobierno de la Ciudad. Finalmente toma la palabra el doctor Sebasco por el Ministerio Público Fiscal. A continuación, la doctora Conde informa a los intervinientes que el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de 80 días, ordena que por secretaría se reserve el registro audiovisual de la audiencia y se dé lectura al acta, con lo que termina el acto, siendo las 12:40 horas, entregándose copia de la documental acompañada en la audiencia por la Procuración al apoderado de la CTA y al representante del Ministerio Público Fiscal. Firman el acta los señores jueces, las personas intervinientes y el señor Fiscal General Adjunto, todos ante mí que certifico. Bueno, damos por concluido el acto.